Y llegamos a la parte final donde hice una pequeña corrección porque tenía trastocado la información. En este documento para poder determinar la experiencia de usuario y poder documentarla, para posteriormente pues desde luego evaluar si alcanzamos lo que hemos planeado, ya definimos unas características que iban de la interfaz de usuario, o sea, la interfaz de usuario a qué requerimientos responde. Ahora tendremos que tener unas expectativas asociadas con el usuario que utiliza el sistema. Entonces para eso tenemos que tener un documento donde, entonces vamos a tener dos documentos, uno es la interfaz de usuario para resumir, otro donde tenemos el diseño de navegación que nos permite determinar en el caso de cada interfaz de dónde proviene, desde dónde puedo llegar a esta interfaz y hacia dónde voy después de esta interfaz. Entonces es algo así como un diseño de navegación que me dicen cuáles son, desde dónde llego, desde qué páginas puedo llegar aquí, desde qué interfaces, para ser más claros, puedo llegar aquí y hacia dónde voy a partir de acá. Vamos a tener un elemento que lo identifique, un nombre que lo identifique, que puede estar ligado directamente con el UI, con el nombre que leímos en la interfaz de usuario. Vamos a tener en cuenta estos 5 elementos en las dimensiones para determinar a cuál le vamos a dar prelación sobre el otro. Uno podría pensar que todos los elementos de aquí son importantes, pero dependiendo del tipo de interfaz que estemos desarrollando, del tipo de usuario que utiliza la interfaz, de otros sistemas que tengan, pues debo dar prioridad a unos u a otros elementos. Por ejemplo, la efectividad. Pues vamos a hablar en esto de que partiendo de la interfaz, entonces qué tan seguro, qué tan preciso es la interfaz cuando el usuario interactúa con ella. O sea, cuántas veces el usuario llega al logro y con precisión a lo que se genera. Por ejemplo, si tengo un formulario de registro, qué tan eficiente es que el usuario cuando llena los datos se registra, termina registrado. Eso es un ejemplo. O cuando el usuario quería hacer un registro de X o Y situación, pues cuántas veces se tiene con un porcentaje, cuántas veces está llegando al éxito, qué tan efectivo es. Que la eficiencia habla de la velocidad, ¿no? Qué tan rápido puede hacer el proceso, qué tan rápido es con respecto a lo que debería hacerse. No es para batir récords, sino, oye, ¿cuánto tiempo estamos esperando que se demore el haciendo ese proceso y cuánto tiempo se está demorando? Entonces eso nos mide el nivel de eficiencia. Miren que son dos elementos. A mí no me puede importar qué tan rápido lo haga, sino que sea muy efectivo, o necesito que él resuelva eso lo más rápido posible, dependiendo del tipo de interfaz que está haciendo. El término de lo atractivo, recuerden que es un tema subjetivo, entonces hay que preguntar es qué tan placentero y cómo se sintió el cliente, cómo se sintió en la interfaz, si es una interfaz fácil de manejar, que se pueda recuperar de fallos, y eso es un elemento que puede ser en algunos casos trascendental y al que le demos mayor peso acá, para que distribuyamos el peso en si es prioritario o no es tan prioritario tener los elementos en la interfaz de usuario. Tolerante a fallos quiere decir que si el usuario cometió un fallo, pues él pueda recuperarse fácilmente de ese fallo y no vaya a perder el tema. Muchas veces le vamos a enviar un formulario y nos manda a otro view donde dicen los datos no estaban completos, por tanto tu registro no fue satisfactorio, entonces no me puedo recuperar de fallos. Puede ser que hay unos sistemas donde eso es válido, pero otros donde eso es impresentable. Entonces, ¿cuál es la tolerancia a fallos? Y finalmente, ¿qué tan fácil aprende el usuario? Pero también vuelvo y digo, es subjetivo, porque si es en un entorno controlado, seguro vamos a tener un proceso de capacitación, entonces esto no va a ser tan importante. Entonces tengan en cuenta estas dimensiones a la hora de desarrollar su UX y tener claro que a qué le estamos dando peso para priorizar esos elementos y luego poder evaluarlos. Hago la claridad allí, el objetivo es de priorizar estos para saber lo que estamos evaluando y si estamos alcanzando pues los niveles que esperamos en cada caso. Pues ya hablamos que las prioridades de estos elementos van a ser que son esencial, condicional, opcional, si lo requerimos, no requerimos que hagan pues estos casos. También hay que dejar claro el usuario que valide esta información, o sea, cuando decimos que el sistema es atractivo, bueno, ¿cuál de los usuarios que definimos en las historias de usuario, en los casos de uso, para ser más claros, debería ser los casos de uso, en nuestro caso, van a validar que esto se esté dando? No es que le vamos a preguntar a cualquiera, sino al usuario, pues cómo se siente en el tema de eficiencia, cómo se comporta, perdón, con el tema de eficiencia, eficacia, con quién vamos a hacer la evaluación del, del, del prototipo que vamos a presentar.
Diseño de la interacción. Hay que diseñar la interacción y hay que tener claro cuáles son los eventos que se generan. ¿Qué es un evento? Recuerden, aquí entramos en el tema, por ejemplo, de JavaScript. ¿Qué pasa cuando el usuario da clic? ¿Qué pasa cuando el usuario? Es que cuando el usuario pasa el ratón sobre tal cosa debe desplegar tal esto. Cuando el usuario dé clic aquí va a ir a tal parte. Entonces, primero, ¿cuál es el evento? ¿Cuáles de esos elementos que tengo yo en mi view, en mi vista, tienen eventos, tienen iteración? Y cuando esa interacción se dispara, ¿cuáles son las causas? ¿Qué causa? ¿Qué desencadena? Puede ser el llamado a otra interfaz, puede ser la validación, puede ser el envío de información. ¿Qué desencadena? ¿Qué causa? Y si no se hace, ¿qué consecuencias puede conllevar? Por ejemplo, ¿qué pasa si después de salir de un cuadro de correo electrónico el sistema no va y valida adecuadamente que el correo no exista? Pues eso, ¿qué consecuencias puede llevar? Pues que al final de todo el proceso de llenar todos los datos del usuario pierda los datos que ha registrado, o sea, las consecuencias que puede conllevar eso. Para tener en cuenta hay que, como ya lo vemos, tener que tener un nombre a la vista. También puedo tener, primero la identificación por un lado, decir de qué view estamos hablando, de qué elemento estamos hablando. Acá ya podemos darle un nombre específico a la vista, el nombre comercial, digamos así, que va a tener. Por ejemplo, formulario de registro de usuarios. No necesariamente esa es la identificación, porque la identificación va con un nombre único para reconocerlo entre los otros. También podemos de pronto incluir dimensiones en el caso de que estemos haciendo una aplicación para móviles. Bueno, esto tiene que tener como mínimo tales dimensiones. Esto va muy ligado a las restricciones que vimos anteriormente. Y la información cuando estoy generando, esto es muy importante cuando estoy generando, y cuando veamos el tema de backup, pues eso me va a determinar cómo se ve, cuál es el título que voy a colocar y cuáles son los elementos. Los elementos deben dibujarse, si va un botón, si aquí va una imagen, si aquí va un formulario, si este campo es de tipo select, si este campo es de tipo input. O sea, definir cuáles son los elementos y tener una imagen, una fotico para colocar ahí de cada uno de los elementos. No se preocupen que como vamos a utilizar Balsamiq, entonces esos elementos ya los tenemos dibujados y va a ser solo arrastrarlos. Es un proceso muy fácil, pero en el documento sí debe estar claro cuáles son esas dimensiones, y la descripción de los elementos que vamos a utilizar, que faltaría aquí la descripción de los elementos que vamos a utilizar. Y pues claro, después de tener toda esta información ya colocada, pues vamos a hacer la comprobación del prototipo con los usuarios que hemos tenido. Que es hacer pues un recorrido por la plataforma, por las aplicaciones. Ya tenemos claras cuáles son las responsabilidades. Tenemos que revisar los elementos de entrada, los procesos y las salidas, que se espera cuando yo doy clic, que se esté yendo hacia allá. Entonces, que se tenga muy claro lo que se espera obtener a la hora de hacer el ensayo del prototipado. Lo que es el último punto pues no va dentro del documento, sino que usted lo tiene que tener en cuenta a la hora de realizar el procedimiento. Entonces tenemos que este último documento que va con el UX lleva estas características que son las que voy a evaluar, y eso es lo que quiero que quede claro. Nosotros ya definimos que la interfaz de usuario la tengo documentada para saber qué debía hacer, cuáles son sus funcionalidades, y en el UX es qué voy a evaluar a la hora de que el usuario se siente allí, qué voy a evaluar para determinar la experiencia del usuario al usar esa interfaz, cómo se ha sentido. Y para eso necesitamos el punto de diseño de la navegación, de identificación, las dimensiones que vamos a atacar, el usuario que las valida, el diseño de la iteración y el diseño de la información que estamos desplegando allí. Hasta aquí entonces tendríamos esa ficha, esa segunda ficha. Tendríamos dos fichas que documentar, más que fichas son dos documentos que realizar. Uno es el UI con el tema de las interfaces de usuario, y dos, esta serie de documentos que están asociados al diseño de navegación y la identificación de cada una de esas interfaces de usuario desde la vista de la experiencia del usuario. ¿A qué le vamos a dar relación? Están netamente ligadas, o sea, son ligadas una con la otra. Si yo hago una interfaz de usuario, pues debo determinar estos elementos de interfaz de usuario. O sea que si le salieron 5 interfaces de usuario, pues deben haber 5 elementos de experiencia de usuario para poder validar si esa interfaz de usuario es lo suficiente buena para poder dar pie a su experiencia de usuario, a la validación de la experiencia de usuario. Con esto terminamos el módulo y voy a recomendarles ya para las personas que están en el curso como tal que visiten unos videos de lo que es Balsamiq, cómo es el uso de Balsamiq,
para terminar con los objetivos de este módulo. Muchas gracias.